En nombre de nuestro Señor Jesucristo, poder ver nuevamente por aquí a las personas que anteriormente ya habíamos visto. Dios dice bueno, amén. Todos sean bienvenidos a este lugar que se ha convertido casa de Dios, se ha convertido puerta del cielo. Que si es casa de Dios, hay bendición, amén. Y si es puerta del cielo, es porque viene bendición para cada uno de nosotros, amén. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vayamos por favor a la escritura. Gloria a Dios, aleluya. Yo los voy a invitar a que vayan al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 29. El libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice así la escritura, estamos ahí todos, Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Dice así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Díganlo fuerte, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, te agradecemos por estas bendiciones, mi Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno, por este momento que nos regalas, Señor, de adorarte, de presentarnos delante de ti. Hoy que hemos leído tu palabra, Señor, añade bendición, Dios, a los corazones y a las vidas que hoy, Señor, lo pueden estar escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Pueden tomar su lugar ahí donde te encuentras. Gloria a Cristo Jesús. Hemos dado inicio. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Gloria a Cristo Jesús. Y ahí ahorita vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios y analizando esta bendición. Gloria a Cristo Jesús. Pues les comento que estoy alegre, estoy contento nuevamente de poder ver a cada uno de ustedes aquí en este lugar. Y como cantábamos hace un momento, que Jehová está en su templo, alábale, que él vive, ¿verdad? Por ahí estábamos cantando este corito de tiempo, ¿verdad? Por ahí, a modo norteño, estábamos escuchándolo. Y así es. Y luego hay una parte del canto que me gusta que dice, nosotros somos su templo. Y luego el que está a tu lado y alábale, gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues en este lugar hemos estado adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenía pensado hablar acerca de lo que la Escritura nos dice en Deuteronomio 29:5. Cuando nos habla acerca del calzado y nos habla acerca de las vestiduras. Pero por ahí, checando en la palabra, me doy cuenta que hay mucha información acerca de esto. La palabra nos da mucha información simbólica que hoy en día podemos determinar para nosotros de acuerdo a la palabra, y podemos saber que hay una bendición bien grande ahí detrás de todo esto. Entonces, pues decidí dividirlo y hoy nomás vamos a ver lo que es el puro calzado, sobre todo porque estamos ya sobre el tiempo. Iniciamos un poco tarde el día de hoy. Y Deuteronomio capítulo 29 versículo 5 nos dice la escritura así. ¿Estamos ahí? Gloria a Cristo Jesús. Nos dice la escritura, y yo, ¿quién dice esto? El Señor Todopoderoso, Jehová dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre ustedes. Díganlo fuerte, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Aleluya. Hoy vamos a ver acerca del calzado de la congregación en el desierto. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Porque como ya hemos visto en anteriores enseñanzas que hemos estado llevando aquí,
la congregación de Israel en el desierto, como ellos eran sombra y figura, tanto lo que hacían como su forma de ser ellos, que para nosotros era un ejemplo vivo y para nosotros también es una forma de determinar cómo Dios con ellos los preparó, los introdujo en promesas de las cuales ahora nosotros gozamos. Gloria a Cristo Jesús. Y el calzado de la congregación de Israel en el desierto es muy importante y ha sido un tema de mucha controversia, sobre todo porque la palabra, cuando nos habla acerca del calzado, como dije, hay mucha información bíblica, pero a la misma vez hay pocos versículos que te hablan determinantemente acerca de ello. Y en esta ocasión hemos leído el versículo que dice: y vuestro calzado, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Así como hemos visto cómo el pueblo de Israel obtuvo todas las bendiciones por medio de simbología y entraron en muchas de las promesas y las abrazaron, dice la Escritura, aún sin verlas, sin tenerlas, solamente observándolas de lejos. Aún así, ellos pudieron experimentar en su día a día, en el paso del tiempo en el desierto, como congregación de Dios, pudieron experimentar las bendiciones y los milagros. Ya hemos visto hasta el momento muchos de los milagros y mucha de la mano de Dios, y como decían incluso los enemigos en Egipto, dedo de Dios es este. Ellos encontraban y veían que Dios estaba en el asunto. Ahora vamos a encontrar, ¿verdad?, un milagro muy grande, sobre todo porque la Escritura nos dice que el calzado no se envejeció sobre sus pies. Esto nos determina o nos da luz, de acuerdo a la palabra, que el milagro de Dios inició desde el momento en que ellos dieron su primer paso a la libertad. Dios comienza a traer una bendición y una serie de milagros que el simple hecho de caminar un paso más en el desierto de sus vidas, en ese tiempo era algo físico, en ese tiempo era algo vívido, era algo que estaban viviendo. Ellos podían ver que Dios estaba haciendo un milagro en su vida. Ellos veían y volteaban y se daban cuenta que su calzado no había envejecido, y dice, no se había envejecido, no se había desgastado. Pero aquí hay una clave. La clave viene al inicio del versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Yo os he traído. ¿Quién habla aquí? Dios Todopoderoso les dice, porque yo los he traído. Por eso el calzado sobre su pie no se ha envejecido, no se ha desgastado. El calzado del desierto es reconocer la intervención divina por parte de nuestro Dios en cada paso que nosotros damos en nuestra vida. La palabra calzado es una palabra hebrea que se traduce y significa o simboliza una lengua de sandalia, una pantufla. Es también el significado de estar ocupado. Es también el significado de cerrar algo. Y esto bajo la cultura
de los israelitas, ellos entendían perfectamente por qué Jehová Dios les hace énfasis en decirle: su calzado no se les ha envejecido, no se le ha desgastado sobre sus pies. Porque bajo la cultura de ellos entendían que el calzado determinaba para ellos el cerrar algún ciclo, incluso tratos. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo tengo un trato contigo y he cerrado, he pactado contigo, he cerrado un trato contigo y no se va a envejecer. No se ha envejecido tu calzado sobre tus pies porque yo tengo un trato contigo. Yo he cerrado un acuerdo, un ciclo contigo. Y eso es algo que solamente Dios en su amor, su misericordia, e incluso con todo lo que hemos visto que ha hecho Dios en la vida del pueblo, de la congregación de Israel, podían entender. A lo mejor cuando nosotros leemos este versículo pasa por alto quizás esa parte. Pero si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver unos versículos por aquí. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Si estás ahí, podrás darte cuenta que está hablando aquí el capítulo 3 acerca del llamado de Moisés, estando frente a la zarza que arde. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 5. Éxodo 3, 5. Si estás ahí, por favor me lo indicas. Amén. Y dice la escritura: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vamos a volverlo a leer. Le dijo: no te acerques, quita tu calzado primero, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, dice, tierra santa es. Aquí es Dios mismo hablando en el llamado que le hace a Moisés. Y antes de darle alguna orden o ordenanza a Moisés que vaya a ver al pueblo de Israel y sacarlos de la tierra de esclavitud, primero lo que le dice es: no te acerques así como estás. Aleluya. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, santo es. Hay lugares en los cuales se necesita un calzado especial para estar. Hay lugares donde se necesita un calzado especial para poder entrar. Voy a adelantarme un poco. Pero en el Nuevo Testamento Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, porque para poder ver y entrar, ¿dónde? Para poder ver y entrar en el reino de Dios, tienes que nacer tanto de espíritu como de agua. Y aquí estamos viendo un lugar donde Moisés estaba ingresando sin un calzado especial para eso. Y le hace la observación Dios: este lugar donde estás es santo. El lugar donde inicia Moisés
dando el primer paso hacia el acercamiento a Dios, es un lugar santo, y él no podía acercarse a Dios con el calzado que Moisés traía. Y todo esto, acuérdate que es simbología, esto es algo simbólico, pero con un significado espiritual muy profundo. Porque Moisés, hasta el momento, recuerden que le había sido instruido en Egipto. Moisés, para su momento, había hecho algo en Egipto, de lo cual dice la escritura que él, queriendo ayudar a uno de sus hermanos en raza, alguno de los israelitas, él mató a aquel egipcio y tuvo que huir. Él traía un calzado, sí, de querer libertar a el pueblo o la congregación de Israel que estaba en Egipto, pero no estaba equipado con el calzado correcto. Escucha, no estaba equipado con el calzado correcto, porque él había iniciado de un modo mal. Él traía tantas información de Egipto, él traía tantas cosas en Egipto, que los pasos que él daba no eran pasos firmes y seguros, eran pasos determinados por Egipto, por la ideología que él había tenido, la formación que él había tenido en Egipto. Ahora, eso Dios lo permitió para que él huyera a Egipto, para que él huyera al desierto, y estando ahí 40 años más. Estamos hablando de que para este tiempo él tenía 40 años más. Esos 40 estuvo él en el desierto. Esos 40 estuvo él en el desierto, y estuvo formando Dios en él un carácter de pastorear ovejas. Eso era algo físico, pero en su forma espiritual estaba en él creando un carácter de pastorear. Entonces, él regresa a la montaña y ve que hay una zarza que está ardiendo, y quiere ingresar hasta ese lugar, hasta esa zona, y escucha una voz que habla de en medio de aquel fuego y dice: quítate ese calzado que traes. Ese calzado que traes no sirve para lo que hoy vas a hacer. Cuando Dios te llama, Dios lo primero que te pide es quitarte ese calzado que traes. Esto determina cuando eres llamado por Dios en tu primer acercamiento a Él, cuando tú le aceptas a Él. Dios quiere quitar eso, aquellas ideas que traías cuando estabas en el mundo, aquello que tú pensabas, aquello que tú creías, lo traías bien determinado en tu mente. Dios te dice: quita ese calzado de tus pies. El calzado de Moisés nos determina acercarnos a Él dignamente. Para la tarea que Dios le iba a encomendar a Moisés, Dios tenía que equiparlo con un calzado diferente. Y después él decía: Señor, envía el que debes de enviar. Dijo: no, si mi mano estará contigo, yo iré contigo. Aleluya. Porque ya lo había equipado. Lo había equipado con un calzado distinto al que él traía. Porque el lugar donde él estaba pisando era lugar santo. Entonces encontramos aquí que el calzado de Moisés no le servía para la encomienda que Dios tenía. Entonces eso significa que hay diferentes tipos de calzados para diferentes tipos de llamados o actividades que Dios pone en tu vida.
Vamos a seguir viendo esto para entenderlo más ampliamente y no crear una idea de un solo versículo. Vayamos por favor, a Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Si estás ahí en Josué capítulo 5, versículo 13, me lo indicas, por favor. Capítulo 5, versículo 13. Del 13 al 15. Dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. ¿Qué tenía? ¿Qué es lo que tenía? Una espada desenvainada en su mano. Y Josué caminó hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. ¿Qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En el último capítulo de Deuteronomio vemos la muerte de Moisés al ser llamado por Dios a el monte Nebo. Ahí le muestra la tierra que iba a ser conquistada por Josué. Ahí Moisés es entregado en manos de Dios. Y después de esto dice la escritura que el pueblo de Israel o la congregación de Israel en el desierto tuvo que seguir su camino, su trayectoria hacia la tierra prometida sin Moisés siendo ya el líder, sino Josué. Y después de que cruzan el Jordán, Josué recibe la ordenanza de la circuncisión de la nueva generación. Porque este tema también aún no lo hemos tocado, pero voy a adelantarlo porque la circuncisión tiene que ver con retirar la inmundicia del cuerpo. En aquel tiempo era físico, hoy es espiritual. Pablo lo dijo, del corazón. Es retirar la inmundicia del corazón. Y cuando ellos son circuncidados, si tú te fijas en este capítulo que estamos leyendo, el 5, podrás ver que es la circuncisión de la segunda generación, ya no de la primera generación que salió de Egipto, porque de ellos no se agradó Dios y tuvo que determinar que quedaran en el desierto ahí postrados como ejemplo para nosotros, dice el libro de Hebreos. Pero esta segunda generación ya estaban ellos a un paso de entrar y de conquistar la tierra prometida, pero les dice Dios: hey, así no, tienen que quitar la inmundicia. Josué, a cargo de esta congregación en el desierto, lidera la acción de circuncidarlos. Después de que quita la inmundicia de en medio de la congregación en el desierto, hay una aparición de un personaje que Josué le llama, que el libro de Josué
se registra que es llamado como el príncipe, ¿estamos ahí? Como príncipe del ejército del Todopoderoso. Y aquí ha habido mucha controversia, solamente voy a abrir un poco el tema de esto, porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué lo adoró Josué? Porque aquí si te fijas, habla acerca que es el príncipe. No está hablando acerca de un ángel como tal, sino de un ser espiritual mayor. Este aquí es el ángel de Jehová. Este aquí es de acuerdo a lo que la Escritura nos habla en luz y revelación de esto. Es el mismo Jesús, el cual la Biblia nos habla, y esto sería un tema para más adelante, el cual nos dice que él entraba entre la eternidad y eternidad. Hay entradas, dice la Escritura, de entre la eternidad y eternidad. Había un momento en que él entraba y volvía a salir, entraba y volvía a salir. Hay muchos versículos que avalan esto, hasta que él dijo, no, será ahora un cuerpo en el cual me vas a dar como siervo, como todos los demás. Prepárame un cuerpo para entonces sí venir y redimir al hombre. Entonces por eso es que Josué vino y adoró. Si hubiera sido un ángel, ya hemos visto las intervenciones de los ángeles en la Escritura, y ninguno de los ángeles se ha dejado adorar. Al menos los ángeles que han caído, los ángeles caídos, eso sí, demandan adoración. Pero este es el principal príncipe, es Jesús mismo. Entonces dice la Escritura que cuando él se presenta delante de Josué, Josué lo ve físicamente y él puede reconocer la apariencia de un ser divino, pero no sabía si era de él, que estaba a favor de ellos, o si era de los híbridos que estaban en contra de ellos ahí en Jericó. Y entonces se acerca, y al momento de acercarse hay una presencia que rodea a este personaje, en el cual la Biblia le determina que es santidad, y le dice, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está, la atmósfera donde estás, lo que estás viviendo hoy, donde estás pisando, es santo. Y Josué así lo hizo. Quitó su calzado de sus pies. Estamos hablando acerca del calzado, y vamos a volver a ver esto. ¿Por qué le dice quita el calzado? Porque en tiempo de Moisés, cuando Dios le dice quita tu calzado, es porque él lo estaba equipando con un calzado nuevo para poder él ir a una actividad, a un llamado determinado para Moisés, el cual cumplió hasta llegar al monte Nebo. Pero del monte Nebo en adelante le tocaba ya a Josué. Y le dijo a Josué, Josué, ya ese equipamiento que traías, ya esas sandalias, ese calzado que tú traías, que solamente no hubo de otra más que vuelta y vuelta y vuelta en el desierto, ahora te voy a quitar ese calzado y voy a cumplir en ti lo que una vez le dije a Moisés. Aleluya. Donde Josué y Caleb serían los únicos que entrarían a la tierra prometida de la generación que había salido de Egipto, porque de ellos habían tenido otro espíritu, y entonces ellos alentaban al pueblo, pero el pueblo ya no quería. Entonces dijo Dios, ahora ese calzado que tú traías dando vueltas y vueltas y vueltas, ya ese calzado no te va a servir. Ahora el calzado que vas a necesitar va a ser un calzado de conquista, un calzado que vas a poder disfrutar
la posesión de la tierra prometida. El calzado que traías hasta el momento, Josué, únicamente para lo que te servía era para dar vueltas en el desierto. Pero este calzado en el cual te voy a equipar es un calzado para que conquistes y tomes posesión de la tierra prometida. Entonces hay calzados espirituales de los cuales Dios desea que tú y yo conozcamos y que veamos que no nada más es andar de aquí para allá y de allá para acá caminando en el desierto, sino que hay calzado que necesitas ponerte para avanzar. No puedes entrar a una zona determinada en presencia de Dios si no estás equipado para hacerlo. Ahora, el calzado no únicamente nos hace ver altos, o más que nada las mujeres, ¿verdad? Que están chaparritas, luego se ponen los zancos un poquito más altos, algunas del 18. No nomás te hace levantarte, verte más alto o alta, ¿verdad? Sino también te protege. El calzado te protege del frío. El calzado te protege de la humedad, del agua. El calzado te protege del calor. El calzado te protege de quemarte. Y el calzado también lo que provoca es moldear tus pies. No sé, las personas que son mayores aquí se acordarán que más antes se acostumbraba a andar descalzo, mucho descalzo cada vez. Y si ustedes recuerdan el pie de su mamá o de su papá, era piezote así, como zapote así. Desparramado, sin forma. Era un piezote. No voltees a ver el que está a tu lado, por favor. Era un pie desparramado, grande así. Incluso hasta los dedos se alargaban más. Sí. Porque cuando no estás calzado de Dios, si Dios no te ha calzado, tus pasos se deforman. Tus pies no tienen forma. Agarran para donde sea. Pero incluso cuando uses el calzado, te forma el pie. Eso es lo que Dios quiere, que cada paso que nosotros demos esté formado por su buena voluntad. Y a Josué le dice: quítate ese calzado porque lo que traes ya no te va a servir, porque vas a ingresar a la conquista y vas a ingresar a tomar posesión de la tierra prometida. Ese es el calzado de Josué, demostrar respeto ante Dios también. Pero quiero ver un calzado más, el calzado de la redención. El calzado de la redención tiene que ver con la compra, con el acuerdo legal de las cosas. Ya vimos el primero, que fue el calzado de Moisés, el calzado de Josué, y hoy estamos viendo el calzado de la redención. Vamos con 3. El calzado de la redención lo encontramos en Ruth, capítulo 4. ¿Estamos ahí? Ruth, capítulo 4, versículo 8. Cuando estén ahí me lo indican, por favor. Ruth, capítulo 4, versículo 8. Amén. Dice así la escritura: entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato al pariente. Y Booz dijo:
a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy, díganlo fuerte, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Elión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la que era moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aquí encontramos a vos y a un pariente. Y cuando me refiero a vos, no estoy utilizando el léxico de los argentinos, oye vos, sino así se llamaba él, vos. Y dice vos a los ancianos y al pueblo: yo soy hoy, ustedes son aquí testigos, mis testigos, que estoy tomando a esta mujer, a Ruth, por esposa. Y estoy teniendo todo, estoy tomando también, adquiriendo posición, estoy adquiriendo, esta palabra adquirir es entrar en pacto con esta familia, y estoy redimiéndola a ella, y estoy comprando todas las tierras que eran de ella y de su familia, porque si ustedes recuerdan, Noemí venía con Ruth de un momento en su vida en que había dejado el lugar de pan y se había ido a Moab, y ahora regresaba otra vez a su tierra. Y en los campos de Moab, recordamos que allá murió su esposo, sus 2 hijos, y regresaba ella llorando y decía: oh, yo vengo como, me fui llena y regreso vacía. Venía como, me dice que era amargada. Entonces regresa, y oh sorpresa, cuando regresa a Israel, a la tierra, todo lo que era de ella y de su familia, de su esposo y de sus hijos, por ley ya no le pertenecía, porque había muerto su esposo, sus hijos, y ellos no habían estado ahí. Entonces se acerca por el lado de la ley mosaica, y uno de los parientes de la familia de su esposo no la quiso redimir. Dijo: no puedo. Pero este hombre llamado Boaz dijo: sí, yo la redimo. Sacó el dinero, fue y compró nuevamente, pagó por el rescate de ellas, desde su familia, de las tierras, de todo. Y ya después de esto, aquel pariente se quita el zapato y se lo entrega a vos. Bueno, esto ya lo hemos visto en Deuteronomio 25:6. Y aquellos que no querían redimirla, ¿cómo le llamaban? Que quitaba el zapato y se lo daba. La casa del ¿qué? Del descalzado. Eso es otra enseñanza más. La casa del descalzado. Pero aquí encontramos que entraba, dice, adquiero, es la palabra entrar en pacto. Significa que el calzado, en este caso, es el calzado de redención. Otra vez vemos aquí, bajo la cultura de ellos, el significado del calzado, porque acuérdense que estamos entendiendo por qué el calzado, por qué le dice Dios en Deuteronomio 29:5, el calzado a ustedes no se les ha envejecido, no se ha desgastado en su pie. Entonces estamos viendo el concepto de todo ello. Entonces él se quita el calzado y se lo entrega a vos, porque aquí tiene el significado de redención. El hombre redimido. Al momento, en esta ocasión, las mujeres estas fueron redimidas, y él sella el pacto
quitando su zapato y entregándoselo al que lo redimió. Encontramos un zapato que es entregado al que redimió. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. El calzado representa redención. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, Él nos ha redimido. Vamos a continuar porque vamos a ver el calzado de Cristo. El calzado de Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Vamos a darle más rapidez a esta enseñanza. Mateo 3, 11. Cuando estés ahí, me lo indican mientras yo espero. Porque acabamos de ver el calzado de la redención, cómo es entregado ese zapato a la otra persona. Él con eso está determinando un pacto legal ante los ancianos. Y dice, ahora yo he redimido y he comprado las tierras y he entregado nuevamente para ellos a sus descendientes, para que no se borre de la memoria del pueblo de Israel esta familia. Dios es lo que hizo, para no borrarnos, nos vuelve a comprar, a redimir. Bueno, y ahí esta historia está muy bonita, con más tiempo más adelante, porque de Ruth nació Obed, y de Obed nació Isaí, y si ustedes saben, de Isaí nació el rey David, y así la descendencia hasta llegar a Jesús. Esta mujer que era moabita entró en la descendencia de la cual vino Jesús. Fue redimida. Ella no pertenecía al pueblo, mas sin embargo fue redimida. Así es. Nosotros no pertenecíamos a la rama original. Nosotros éramos silvestres, mas sin embargo fuimos injertados en la mera original. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos a seguir viendo. Estamos entonces con el calzado de Cristo. Mateo 3, 11. Dice así la escritura: yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí es Juan hablando, Juan el Bautista, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, volvemos a leerlo, pero el que viene tras mí, digan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí son palabras de Juan el Bautista, determinando, dando aquí una enseñanza bien grande, ¿verdad? de modo oculta, no tan explícita, cuando dice que Jesús venía equipado con un calzado más poderoso que el que traía Juan. Más adelante encontramos a Jesús hablando y diciendo: de los nacidos de mujer no se ha levantado un profeta mayor que el Juan el Bautista. Y luego hace una aclaración más: pero aquellos, por más pequeños y chiquitos que han nacido en el reino de Dios, son más grandes que Juan el Bautista. ¿Quiénes son todos ellos? Somos nosotros que hemos nacido en Cristo Jesús. Entonces Juan decía: Jesús viene con un calzado más poderoso que yo, tanto que yo no soy ni siquiera digno de llevar, ni siquiera desatar su correa de su calzado. No puedo ni siquiera tocar el equipamiento que trae Jesús. El calzado de Cristo es poder del cielo. Es unción en cada paso que Él daba. Vemos cómo Él sanaba
hacía milagros, prodigios, sanidades. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Seguimos viendo. Vamos a terminar con un último calzado, ya para terminar, porque veo que se nos está oscureciendo. Calzado del Evangelio, el último, Efesios 6, 15. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Estamos ahí? Amén. Aleluya. Y calzados los pies, ¿estamos? 6:15 de Efesios. Y calzados los pies, ¿cómo dice? Con el apresto del Evangelio de la paz. Desde el 14 vamos a entenderlo un poco mejor. Aquí está hablando Pablo a los Efesios de toda la armadura de Dios. Y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La palabra apresto significa equipamiento. Por eso estuve mencionando todo el rato desde que iniciamos acerca del calzado. El calzado es equipamiento, y la palabra apresto significa equipamiento. Entonces aquí se diría, y calzado los pies con todo el equipamiento del Evangelio de la paz. Gloria a Dios. Con todo el equipamiento. Gloria a Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo, debemos de revestirnos del poder de Él. Y dice de qué modo. Y estamos hablando específicamente del calzado. Y del calzado, dice, con el apresto del Evangelio. Terminamos con una última si todavía nos alcanza. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas 15, porque esto es aplicado a nosotros ya. Lucas 15, 22, estamos todos ahí, sabemos que está hablando acerca del calzado en el hijo pródigo. Estamos 15, 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aleluya. Tanto para el que recibe a Cristo como para el que es perdonado porque ha vuelto a casa, necesitan un calzado especial. No sé si has visto a las damas, a tu mamá, a tu hermana, tal vez. Y no tengo que ponerme en esta fiesta. Típico. Van y abren el closet y hasta se cae el cerro de zapatos y zapatillas y cuanta cosa. Y ahí anda ella escogiendo la persona, ¿va? ¿Qué ponerse para ese evento? En el Evangelio es lo mismo. Cuando recibimos a Cristo, tanto como cuando vuelve el perdido una vez más. No eres tú quien andas buscándolo, es Dios el que dice a sus ángeles, hey, a sus siervos, hey, póngale una vestimenta o un anillo y calzado en sus pies. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ya para terminar, hacemos el recuento. Hablamos acerca del calzado de la congregación en el desierto, Deuteronomio 29:5. Después hablamos del calzado de Moisés, Éxodo 3:5. Calzado de Josué, el calzado de la redención, el calzado de Cristo, el calzado del Evangelio. Gloria a Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno. Porque a la congregación en el desierto, Dios, a la congregación
En el desierto, Dios, estando ellos caminando allá, no se le envejeció ni se le desgastó su calzado. Porque el calzado que tú pones, Dios, es un calzado especial. Amén. Oh Señor, equípanos con el apresto del Evangelio. Pablo aquí estaba teniendo en mente la forma en que un soldado romano se equipaba, se vestía para la guerra y tomaba la espada. Y él decía, tomen la espada, que es la palabra. Y tomaba el escudo. Y él decía, tomen el escudo, que es la fe. Y tomen la armadura. Y tomen la vestimenta. Y empieza él a decir. Y luego dice, y tomen el calzado del apresto del Evangelio. Señor Jesús, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar de ti ese equipamiento especial para cada llamado que mi hermano tenga. Si mi hermano o mi hermana, Dios, tiene una encomienda tuya, debe de confiar y estar seguro que del modo en que lo estás equipando es el modo correcto para soportar los embates del enemigo, para enfrentarse a las circunstancias difíciles, para caminar confiado en que tú le ayudas, para saber que cada paso que da es un paso firme y seguro. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús.